Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Gracias también a Freddy Aguilar, la Biblioteca Nestrosa, por recibirnos esta tarde aquí del Museo Textil de Oaxaca. Y bueno, pues hoy tenemos el cierre de una actividad que se ha llevado a cabo durante toda la semana en el Museo Textil, un taller de tatriz, el bordado de Palestina, con Amani Sharif. Amani es artista fundadora de Min Amani Tatriz Designs y también es activista cultural. Ella ha trabajado en la difusión, preservación y enseñanza de tatriz y estuvo acompañándonos de manera virtual hace 3 meses, en marzo, con un grupo de bordadoras y bordadores para hacer un proyecto colaborativo, un patchwork colaborativo entre bordados mexicanos y oaxaqueños y bordados palestinos. Así como aquí tuvimos una reunión con Amani virtualmente, con Shadi Rojana del Colegio de México y con Alejandra Gómez del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Allá en Palestina, este fin de semana, el domingo, van a tener un taller donde vamos a presentar el bordado mexicano y van a bordar las piezas que van a viajar para acá. Entonces es parte de todo un proceso, nos entusiasma mucho esta posibilidad y agradecemos mucho a Mani por su presentación acá, por su estancia, por su generosidad al compartir todo lo que nos ha compartido y lo que nos va a compartir ahora mismo. Y por supuesto también reconocer que este ha sido un trabajo en conjunto muy grande con el Museo Palestino en Berset, en Cisjordania ocupada, en la Embajada de Palestina en México, el Colegio Nacional a través de la Cátedra José Esgelú de Lengua y Cultura Árabe y el Museo Textil de Oaxaca. Entonces, muchas gracias por su presencia. Gracias, Amani. Y bueno, comentarles que la presentación, Amani va a estar hablando en inglés y voy a seguir con la traducción al español. Y ya cuando lleguen las preguntas, pues ahí vamos mezclándole. Muchas gracias y bienvenidas. Amani, thank you so much and welcome. Thank you. Ahlan, buenas tardes. My name is Amani Sharif. I'm a Palestinian-American Tatriz artist, educator, and designer, and I'm the founder of Min Amani Tatriz Designs. My family is originally from El Kebab Ramle on my mother's side and Kufr Khalil Nablus on my father's side. Although I've been unable to physically visit my homeland, it has shaped who I am today. Buenas tardes a todos. Me llamo Amani Sharif, soy artista de tatriz, el bordado palestino, palestina estadounidense, educadora y fundadora de Min Amani Tatriz Diseños. Mi familia materna es originaria de Al-Kubab Ramla, en el distrito de Ramla, y del lado paterno, Nablus, Kafr Khalil, en el distrito de Nablus. Aunque nunca he podido visitar mi tierra natal, Palestina ha moldeado profundamente quién soy. I'm honored to be here with you today in Oaxaca, a place that knows something deeply about what it means to keep a living tradition alive and to resist the erasure of your people through the work of your hands. Me honra estar aquí con ustedes en Oaxaca hoy, un lugar que conoce muy bien lo que significa mantener viva una tradición y resistir la aniquilación de un pueblo. Esto a través del trabajo con las propias manos. I want to begin by saying being in Oaxaca feels significant for me because the conversation I'm about to have with you about Palestinian embroidery, about displacement, about women and needles and memory, in many ways is a conversation that belongs here too. This land has its own embroidery traditions that have survived colonization, suppression, appropriation, and have persisted as one of the most eloquent forms of indigenous self-expression in the world. Comienzo diciendo, al decir que estar en Oaxaca tiene un significado especial. Vamos a hablar del bordado palestino, el desplazamiento, las mujeres, las agujas y la memoria. Todo esto pertenece a esta tierra también, que tiene sus propias tradiciones de bordado y que han sobrevivido a la colonización, la represión y la apropiación, y que han perdurado como una de las formas más elocuentes de la expresión indígena en el mundo. So while this talk is rooted in the Palestinian story of Tatriz, I want to acknowledge the larger truth that it points to, that women the world over have long used thread as a means of telling the truth about their lives. Así que aunque esta charla trata de la historia del tatriz palestino, es también la historia de las mujeres de todo el mundo,
quienes han utilizado durante mucho tiempo el hilo como una forma de contar la verdad sobre sus vidas. Before this was art, it was life. Before it was political, it was deeply personal. Antes de ser arte, era vida. Antes de ser político, era profundamente personal. Palestinian tatreez, our ancestral embroidery, isn't simply a design or a motif stitched into fabric. It's a living archive, a language passed from hand to hand, generation to generation. It holds memory in thread, the names of villages erased from the map, the joys of weddings and births, the grief of exile, and the quiet strength of our grandmothers. El tatriz, nuestro bordado ancestral, no es simplemente un diseño o un motivo cosido sobre una tela. Es un archivo vivo, un lenguaje transmitido de mano en mano, de generación en generación. Guarda la memoria en sus hilos, los nombres de aldeas borradas del mapa, las alegrías de las bodas y los nacimientos, el dolor del exilio y la fuerza silenciosa de nuestras abuelas. Tatreez isn't just something we inherit, it's something we carry forward together. El tatriz no es solo una herencia, es algo que llevamos juntas hacia el futuro. Tatreez, the Arabic word for embroidery, is a traditional form of hand stitching passed down primarily through generations of Palestinian women. It's an art form, yes, but it's also a language without letters made of stitches and symbols. A woman's embroidery was never random. It held meaning, carried memory, and was part of her lived experience. El tatriz es una forma tradicional de bordado a mano, transmitida principalmente a través de generaciones de mujeres palestinas. Es una forma de arte, cierto, pero también es un lenguaje sin letras, compuesto por puntadas y símbolos. El bordado de una mujer nunca era algo aleatorio, tenía significado, conservaba memoria y formaba parte de su experiencia de vida. Traditionally, tatreez adorned the thob, the long embroidered dress worn by Palestinian women. Each region had its own distinctive motifs, colors, and patterns, often tied to geography, flora, or cultural rituals. Women from Ramallah used bold reds with chest panels densely stitched in geometric patterns. Women from Hebron stitched using indigo-dyed fabric. Women from Gaza used bright, contrasting colors. Your thob could tell people where you were from, your village, your marital status, your social standing, and just by the arrangement of your motifs or the fabrics you used. Tradicionalmente, el tatriz adornaba el thob, que es el vestido largo bordado usado por las mujeres palestinas. Cada región tenía sus propios motivos, colores y patrones distintivos, ligados a la geografía, la flora y los rituales culturales. Mientras las mujeres de Ramallah utilizaban rojos intensos con paneles en el pecho densamente bordados con patrones geométricos, las mujeres de Hebrón bordaban sobre telas teñidas con índigo. Las mujeres de Gaza, por su lado, utilizaban colores brillantes y contrastantes. Así, el tatriz podía decirles a los demás de dónde una persona venía, su aldea, su estado civil o su posición social, simplemente por los motivos o por el tipo de tela. Girls learned to embroider from their mothers and grandmothers, often starting as early as 6 or 7. Patterns were memorized, adapted, and traded amongst women. An oral visual tradition that flourished in living rooms and on doorsteps. There was no single book of tatreez. It was preserved through practice and passed from generation to generation. Las niñas aprendían a bordar de sus madres y abuelas, muchas veces desde los 6 o 7 años. Los patrones se memorizaban, se adaptaban y se intercambiaban entre mujeres. Era una tradición oral y visual que florecía en las salas de las casas y en los umbrales de las puertas. No existía un único libro del tatriz. Se preservaba a través de la práctica y se transmitía de generación en generación. So when we ask, what is tatreez, the answer isn't just embroidery. It's an intimate history. It's female knowledge. It's a visual archive of Palestine, stitched into wearable form. Entonces, cuando preguntamos ¿qué es el tatriz?, la respuesta no es simplemente un bordado, es una historia íntima, es conocimiento femenino, es un archivo visual palestino que se lleva puesto.
And here is where I want to pause and acknowledge something that moved me even before I arrived here, the embroidery traditions of Oaxaca. Y es aquí que quiero hacer una pausa para reconocer algo que me conmovió, incluso antes de llegar, las tradiciones del bordado de Oaxaca. When I began seeing the local embroidery traditions, I was struck by the similarities with Palestinian tatris. The way meaning lives in a motif, the way a garment can carry a woman's village, her ancestry, who she is on her body. The way stitch work has been used not just to adorn, but to document, to resist, and to remember. Cuando comencé a conocer las tradiciones de Oaxaca de bordado, me impresionaron las similitudes con el tatriz, la forma en que el significado vive dentro de una figura, la manera en que una prenda puede llevar consigo el pueblo de una mujer, su ascendencia y su identidad, la forma en que el trabajo de la aguja se ha utilizado no solo para adornar, sino también para documentar, resistir y hacer memoria. In Oaxaca, indigenous embroidery has served many of the same functions that tatris served in Palestine. It is known that Zapotec and Mixtec garments encoded social information with specific patterns tied to community, ritual status, and identity. The huepla, like the thob, was much more than clothing. It was a declaration of who you are and where you come from. En Oaxaca, el bordado indígena ha cumplido las mismas funciones que el tatriz palestino. Las prendas zapotecas y mixtecas, por ejemplo, codificaban información social con patrones específicos vinculados a la comunidad, al estatus ritual y a la identidad. El huipil, al igual que el thob, es mucho más que ropa. Es una declaración de quién eres y de dónde vienes. In both traditions, these garments were made by women. They were created by women, and they were threatened by the same forces: colonization, displacement, assimilation, and the erasure of indigenous history. En ambas tradiciones, estas prendas son hechas por mujeres y están amenazados por los mismos factores: la colonización, el desplazamiento, la asimilación y el borrado de la identidad indígena. The parallels don't stop just there. Like Palestinian women who continued stitching in refugee camps, indigenous women of Oaxaca continue to embroider through centuries of Spanish colonial rule and forced cultural conversion. The needle, in both cases, became an instrument of cultural survival. As textile researcher Alejandro de Avila Bloomberg has written, the textile traditions of Oaxaca represent one of the most comprehensive living records of indigenous knowledge in the Americas. Los paralelismos van más allá. Así, igual que las mujeres palestinas que continuaron bordando en los campos de refugiados, las mujeres de Oaxaca han seguido bordando a lo largo de siglos de dominio colonial español y de conversión cultural forzada. Para ambos pueblos, la aguja se convirtió en un instrumento de supervivencia cultural. Como ha señalado Alejandro de Ávila, las tradiciones textiles de Oaxaca representan uno de los registros vivos más completos del conocimiento indígena en el continente americano. And today, just as Palestinian tatris is being reclaimed by a new generation of artists and activists, Oaxacan textile artists are asserting their right to their own designs against decades of appropriation by fast fashion brands and international retailers who have profited from their patterns without credit or compensation. Y hoy, así como el tatriz está siendo recuperado por una nueva generación de artistas y activistas, las artistas textiles de Oaxaca están defendiendo sus derechos sobre sus propios diseños frente a décadas de apropiación por parte de marcas de moda rápida y empresas internacionales que han obtenido ganancias de sus patrones sin ningún reconocimiento o compensación. From Oaxaca to Palestine, women have always known the cloth is the archive, the stitch is the testimony, the body draped in the work of our ancestors' hands is the protest. De Oaxaca a Palestina, las mujeres siempre han sabido que la tela es el archivo, la puntada es testimonio, el cuerpo, cubierto por el trabajo de las manos de nuestras ancestras, es resistencia. This is not a coincidence. It is the shape that survival takes when it's carried in the hands of women. Esto no es coincidencia, es la forma que adopta la supervivencia cuando es llevada en las manos de las mujeres. Before the Nakba in 1948,
Before the mass displacement, before our villages were ethnically cleansed and renamed, Tatriz was hyper-local. A woman's dress was a living document. You could look at her thob and immediately know where she came from. Antes de la Nakba de 1948, del desplazamiento masivo de los palestinos y la destrucción de nuestras aldeas, el Tatriz era hiperlocal. Bastaba mirar cada thob para saber inmediatamente de dónde venía la mujer que lo llevaba puesto. Patterns, stitching techniques, colors, and even fabric types were unique to specific regions and villages. Women from Bethlehem were known for their elaborate tahriri stitches with silk and gold thread. In Gaza, dresses were often stitched with bright contrasting colors incorporating Majdalawi fabric. Thobs from Bir Saba, worn by Bedouin women, had a wider silhouette and often incorporated coins and tassels. Los patrones, las técnicas de bordado, los colores e incluso los tipos de tela eran característicos de regiones y aldeas específicas. Las mujeres de Belén eran conocidas por sus elaboradas puntadas tahriri, realizadas con seda e hilo dorado. En Gaza, los vestidos solían bordarse con colores vivos y contrastantes e incorporaban tela majdawali. Los thobs de las beduinas de Beril Saba tenían una silueta más amplia y con frecuencia incluían monedas y borlas. El Majdal, a city that was ethnically cleansed in 1948, was the weaving center of all of Palestine. Its Majdalawi fabric, a combination of deep indigo and red or fuchsia silk cotton weave, was coveted across the region. The destruction of El Majdal in 1948 didn't just displace a people. It destroyed an entire textile economy that has never been fully rebuilt. What was once a hub in the region for woven textiles today lives on with one family, displaced yet again from Gaza to Cairo, where they continue to weave Majdalawi fabric in the traditions of their ancestors. Al-Majdal, una ciudad palestina que fue sometida a una limpieza étnica en 1948, era el centro del tejido de toda Palestina. Su tela majdawali, una combinación de índigo profundo con tejidos de seda y algodón en rojo o fuchsia, era apreciada en toda la región. La destrucción de esta ciudad en 1948 no solo desplazó a un pueblo, destruyó toda una economía textil que nunca ha podido reconstruirse plenamente. Lo que alguna vez fue un centro regional de tejidos, sobrevive hoy gracias a una sola familia, desplazada nuevamente de Gaza a El Cairo, donde continúa tejiendo la tela majdawali, siguiendo las tradiciones de sus antepasados. This visual diversity was like a textile map of Palestine, created by women's hands and worn with pride. Girls would begin learning at young ages. Designs were passed down orally, not written, which made the work deeply personal. Esta diversidad visual era como un mapa textil de Palestina, creado por manos de mujeres y llevado con orgullo. Las niñas comenzaban a aprender desde muy pequeñas. Los diseños se transmitían oralmente, no por escrito, lo que hacía que este trabajo fuera profundamente personal. And there was something extraordinary about what a wedding dress meant in this tradition. A girl would begin embroidering her own wedding dress and household linens from childhood. By the time she married, she might have a decade of stitching behind her. The thobe she wore on her wedding day was a literal autobiography, proof of her skill, her patience, her readiness. Her mother-in-law would examine it, the community would assess it. It wasn't just beautiful, it was credential. It was her life stitched into cloth. Y había algo extraordinario en lo que significaba un vestido de boda dentro de esta tradición. Una niña comenzaba a bordar su propio thob nupcial desde la infancia. Al casarse, ya habría una década bordando. El thob que usaba en el día de su boda era su autobiografía, una prueba de su habilidad, su paciencia y su disposición. Su suegra lo examinaba. La comunidad lo evaluaba. No era solamente hermoso, era su credencial. Era su vida cosida en la tela. Beyond being a personal or family tradition, Tatriz was also a communal act. Women stitched together, shared patterns, and swapped techniques. This is how styles evolved, and this is how stories traveled.
Más allá de ser una tradición personal o familiar, el tatriz era un acto comunitario. Las mujeres bordaban juntas, compartían patrones e intercambiaban técnicas. Así evolucionaban los estilos y viajaban las historias. The motifs themselves were filled with meaning. Cypress trees represented steadfastness. Triangles could symbolize fertility or protection. Some patterns were meant to guard against the evil eye, like the clove motifs seen across Palestinian regional tatriz. Handmade clove necklaces and bracelets were also worn by brides on their wedding day to ward off evil eye. Other referenced agricultural life, the olive harvest, wheat stalks, or the stars that guided farmers home at night. Los propios motivos estaban llenos de significados. Los cipreses representaban la firmeza y la perseverancia. Los triángulos, la fertilidad o protección. Algunos diseños estaban destinados a proteger contra el mal de ojo, como los motivos de clavo que aparecen en distintas tradiciones regionales. Las novias también llevaban collares y pulseras de clavo el día de su boda para protegerse del mal de ojo. Otros diseños hacían referencia a la vida agrícola, la cosecha de aceitunas, las espigas de trigo o las estrellas que guiaban a los agricultores de regreso a casa por la noche. Tatriz also marked time and ceremony. Women kept different thobes for different occasions. A harvesting dress, a mourning dress, a celebration dress, each with its own color and motif combinations. In some regions, women wore more embroidery to mourn, not less, because the richness of the work honored the dead. The stitch was an act of love, not grief. El tatriz también marcaba el tiempo y las ceremonias. Las mujeres conservaban distintos thob para diferentes ocasiones, para la cosecha, el luto, las celebraciones. Cada uno tenía sus propias combinaciones de colores y motivos. Contrariamente a lo que podría suponerse, el negro no era el color del duelo para la tradición palestina. De hecho, en algunas regiones los vestidos de las mujeres llevan más bordado durante el luto, principalmente de hilos azules, porque la riqueza del trabajo honraba a quienes habían fallecido. La puntada era un acto de amor, incluso en medio del dolor. When we talk about tatriz before 1948, we are talking about a time when every stitch was rooted in place. A specific village, a specific family, a specific life. And that sense of rootedness made the rupture of 1948 not only a loss of land, but a severing of cultural continuity. Cuando hablamos del tatriz antes de 1948, hablamos de una época en la que cada puntada estaba arraigada en un lugar, una aldea específica, una familia. Y ese profundo arraigo hizo que la ruptura del 48 no significara solamente una pérdida de tierra, sino también una fractura en la continuidad cultural. During the Nakba, the Arabic word for catastrophe, more than 750,000 Palestinians were forcibly expelled from their homes by militants during the creation of the settler colonial state. Over 500 towns and villages were destroyed and depopulated, many of them wiped entirely from the map, including my maternal family's village of El Ekbab Ramleh. Families were separated and communities scattered. What had once been vibrant, rooted lives became fragmented in a matter of months. Durante la Nakba, que es una palabra árabe que significa catástrofe, más de 750,000 palestinos fueron expulsados por la fuerza de sus hogares por milicias armadas para la creación de un estado colonial de asentamiento, el Estado de Israel. Más de 500 aldeas y ciudades fueron destruidos y despoblados, muchos de ellos borrados por completo del mapa. Entre ellos se encontraba la aldea de mi familia materna, Al-Kubab, en el distrito de Ramla. Las familias fueron separadas y las comunidades dispersadas. Lo que antes eran vidas vibrantes y profundamente arraigadas se fragmentó en cuestión de meses. Palestinians fled, many not knowing that they would never return home again. They carried only the bare essentials, and among those essentials were their embroidered dresses, their thobs. Los palestinos fueron desplazados, muchos sin saber que jamás volverían a sus hogares. Llevaron consigo solo lo indispensable, y entre esas pocas pertenencias estaban sus vestidos bordados, sus thob. These dresses became vessels of memory. They were not just clothing, they were home. Esos vestidos se convirtieron en recipientes de memoria.
no eran solo ropa, eran hogar. The specific, desperate thought of what to grab when you have minutes to leave everything behind. There are documented accounts of women who tucked their embroidery boxes under their children's clothing as they fled. Others grabbed their best thobe before anything else, not out of vanity, but because it was the most irreplaceable thing they owned. The land could not be carried, the house could not be carried, but the thobe could come with you. Piensen en ese instante desesperado en el que deben decidir qué tomar cuando solo tienen unos minutos para abandonarlo todo. Existen testimonios de mujeres que escondieron sus cajas de bordado bajo la ropa de sus hijos durante el desplazamiento. Otras tomaron su mejor thobe antes que cualquier otra cosa, no por vanidad, sino porque era lo más irreemplazable que poseían, pues la tierra no podía cargarse, ni la casa, pero el thobe sí podía acompañarlas. And yet others, like my family, left with nothing at all, and then spent years in refugee camps reconstructing patterns from memory alone, stitching back, thread by thread, what had been taken from them, not from a book, but from the muscle memory of hands that had learned before they could fully read. Y otras personas, como mi propia familia, se marcharon sin nada. Después pasaron años en campos de refugiados, reconstruyendo patrones únicamente a partir de la memoria, recuperando hilo por hilo aquello que les había sido arrebatado. No desde un libro, sino desde la memoria corporal de unas manos que habían aprendido a bordar antes incluso de aprender a leer. Before the Nakba, as we've discussed, Tathriz had been hyper-local. Each pattern was tied to a specific village, a specific identity. But displacement disrupted that rootedness. In refugee camps in Lebanon, Syria, Jordan, and the West Bank, women from different regions suddenly found themselves side by side. And in this new reality, Tathriz began to shift. Antes de la Nakba, el Tathriz era profundamente local. Cada patrón estaba ligado a una aldea específica y una identidad específica, pero el desplazamiento rompió ese arraigo. En los campos de refugiados de Líbano, Siria, Jordania, Gaza y Cisjordania, mujeres de distintas regiones se encontraron viviendo juntas unas a otras. Y en esa nueva realidad, el Tathriz comenzó a transformarse. Embroidery became one of the only ways women could hold on to their identity, to remember where they come from in a world determined to erase them. But it also became a site of adaptation. Designs that were once exclusive to single regions began to blend. Women shared motifs across tents, adapting patterns based on memory, scarcity of fabric, or new collaborative styles. El bordado se convirtió en una de las pocas maneras que tenían las mujeres de aferrarse a su identidad, de recordar de dónde venían en un mundo decidido a borrarlas. Pero también se convirtió en un espacio de adaptación. Diseños que antes pertenecían exclusivamente a una región comenzaron a mezclarse. Las mujeres compartían motivos entre las tiendas de campaña, adaptando los patrones según sus recuerdos, la escasez de materiales o nuevas formas de creación colectiva. As scholar Wafa Ghannam has documented, this blending of designs was not a loss of tradition, but a natural result of Palestinian survival. It was women stitching through exile, holding on while also evolving. Como ha documentado la investigadora Wafa Ghannam, esta mezcla de diseños no representa una pérdida de la tradición, sino una consecuencia natural de la supervivencia palestina. Eran mujeres bordando a través del exilio, aferrándose a sus raíces mientras también evolucionaban. It's also worth noting that institutions emerged specifically in a response to this rupture. The YMCA embroidery program in the 1950s, and later the Na'ash al-Usra, founded by Samiha Khalil in Ramallah in 1965, hired Palestinian women refugees to embroider as income-generating work. And in this context, something complicated happened. When you're producing for a market, when you need consistency and output, some of that hyper-local specificity begins to get lost.
Motifs become more standardized, more portable. Both things are true simultaneously. This work saved women economically, and it also changed the art. Survival transformed it. Surgieron instituciones específicamente como respuesta a esta ruptura, como el programa de bordado de la IMCA en 1950 y más tarde Inash al-Usra, fundado por Samiha Jalil en Ramallah en 1965, que contrataron a mujeres palestinas refugiadas para bordar como una fuente de ingresos. Y en ese contexto ocurrió algo complejo. Se comienza a producir para un mercado con uniformidad y en gran volumen, lo que significaba una pérdida para el carácter local del bordado. Los motivos se volvieron más estandarizados y transportables. Este trabajo salvó económicamente a muchas mujeres, pero también transformó el arte. And then there is the psychological dimension that I don't think we talk about enough. There is oral testimony from women describing embroidery as the only time they felt home. A muscle memory of a stitch learned at age 7 doesn't leave the hands. Gone was the smell of their village, the sound of their street, the view from their window, but their hands still knew something. The knowledge that lived in them, and that was something no one could take. Existen testimonios orales de mujeres que describen el bordado como el único momento en el que se sentían en casa. La memoria corporal de una puntada aprendida a los 7 años nunca abandona las manos. Para mujeres que habían perdido todo lo que les resultaba familiar, el olor de su aldea, los sonidos de su calle, el paisaje desde su ventana, sus manos todavía conservaban un conocimiento. Ese conocimiento vivía dentro de ellas y era algo que nadie podía arrebatarles. Tatriz became portable heritage. It stitched together what had been torn apart. El tatriz se convirtió en un patrimonio portátil, cosió aquello que había sido desgarrado. Displacement turned Tatriz into living archive. The fabric carries stories of land lost, loved ones killed, homes never seen again. And yet it also carried strength, creativity, and continuity. Women in refugee camps continue to teach their daughters, stitching in the shadows of tents and under military occupation. El desplazamiento convirtió al tatriz en un archivo vivo. La tela transportaba historias de tierras perdidas, seres queridos asesinados y hogares que nunca volverían a verse. También transportaba fortaleza, creatividad y continuidad. Las mujeres en los campos de refugiados continuaron enseñando a sus hijas, bordando a la sombra de las tiendas y bajo ocupación militar. Tatriz after the Nakba was no longer just tradition, it became testimony. Después de la Nakba, el tatriz dejó de ser únicamente una tradición y se convirtió en testimonio. It evolved into the story of Palestine in exile, fractured but never broken. Se transformó en la historia de Palestina en el exilio, fragmentada pero nunca destruida. In exile, Tatriz became a lifeline. For Palestinians forced from their homes, whether to neighboring Arab countries or far across the world, embroidery was one of the few traditions they could carry with them. It didn't require expensive materials or formal instruction, just a needle, some thread, and the memories of hands that had done this before. En el exilio, el tatriz se convirtió en un salvavidas. Para las palestinas obligadas a abandonar sus hogares, ya fuera hacia países árabes vecinos o hacia lugares lejanos alrededor del mundo, el bordado fue una de las pocas tradiciones que pudieron llevar consigo. No requería materiales costosos ni enseñanza formal, solo una aguja, algo de hilo y la memoria de unas manos que ya lo habían hecho antes. In these new places, Tatriz became a ritual of return to a time before. It was a way to hold Palestine when you couldn't hold its soil. And for many in the diaspora, it became one of the only ways to access a history that had been denied to us by exile. En estos nuevos lugares, el tatriz se convirtió en un ritual de regreso a un tiempo pasado. Era una forma de sostener Palestina cuando ya no era posible sostener su tierra. Y para muchas personas de la diáspora, se convirtió en una de las únicas maneras de acceder a una historia que el exilio nos había negado.
So when we talk about Tatriz in diaspora, we're talking about a global inheritance kept alive in the hands that will always remember. Entonces, cuando hablamos del tatriz en la diáspora, hablamos de una herencia global mantenida viva por manos que siempre recordarán. It is our way of staying connected to the land, to our ancestors, and to each other, no matter how far we've been scattered. Es nuestra manera de permanecer conectados con nuestra tierra, con nuestros antepasados y mantener nuestra cohesión, sin importar cuán lejos nos haya dispersado el exilio. Tatriz is not neutral. To stitch as a Palestinian is to declare that you belong to a people, to a history, to a land that the world has tried to erase. Tatriz is cultural resistance in thread. El tatriz no es algo neutral. Bordar como Palestina es declarar que perteneces a un pueblo, a una historia y a una tierra que el mundo ha intentado borrar. El tatriz es resistencia cultural hecha hilo. And to understand why, we have to understand what was taken from Palestinians beyond the land itself. In 1967, when the military occupation banned the Palestinian flag, this wasn't only a prohibition on a piece of cloth. It extended to any combination of the flag's 4 colors, red, white, black, and green, displayed together. Palestinian artists found immediate creative workarounds. Displaying a watermelon slice became coded resistance because the interior showed exactly those 4 colors. And tatriz, with those same color combinations, became suspect. Women stitching their cultural heritage were, in the eyes of the occupation, stitching contraband. Think about what that means. The act of embroidering the way your grandmother taught you became a political act because the occupation said so. Y para comprender por qué, debemos entender lo que les fue arrebatado a los palestinos más allá de la propia tierra. En 1967, cuando la ocupación militar prohibió la bandera palestina, no se trató únicamente de prohibir un trozo de tela. La prohibición se extendió a cualquier combinación de los 4 colores de la bandera: negro, blanco, verde y rojo, mostrados juntos. Los artistas palestinos encontraron inmediatamente formas creativas de resistir. Mostrar una rebanada de sandía se convirtió en un acto codificado de resistencia, porque su interior contiene exactamente esos 4 colores. Y el tatriz, que utilizaba esas mismas combinaciones cromáticas, comenzó a ser visto con sospecha. Las mujeres que bordaban su herencia cultural eran consideradas, a los ojos de la ocupación, como personas que confeccionaban algo prohibido. El acto de bordar, como te enseñó tu abuela, se convirtió en un acto político porque así lo decidió el ocupante. During the first Intifada from 1987 to 1993, when the occupation banned the Palestinian flag, Palestinian women stitched their stories instead. Tatriz became a form of protest. They created what became known as the Intifada dress, thobes covered in political imagery. The map of historic Palestine, the Palestinian flag, keys representing our right of return, the Dome of the Rock, and slogans of liberation. Durante la primera intifada, en 1987, cuando la ocupación prohibió la bandera palestina, las mujeres palestinas bordaron sus historias en su lugar. El tatriz se convirtió en una forma de protesta. Crearon lo que llegó a conocerse como los vestidos de la intifada, que fueron thob cubiertos de imágenes políticas, el mapa de la Palestina histórica, la bandera palestina, llaves que representaban el derecho al retorno, la cúpula de la roca y consignas de liberación. And I want to emphasize how radical the specific content of these thobes were. Women stitched the map of all of Palestine, not just the West Bank and Gaza, but all of Palestine from the river to the sea, onto their chests. This was a political claim made in thread, a declaration worn on the body. At military checkpoints, soldiers began confiscating or physically cutting apart garments they deemed politically threatening. The body of Palestinian women became a checkpoint encounter.
and the thobe she wore became the evidence of her refusal to disappear. Las mujeres bordaban el mapa completo de la Palestina histórica, no solo Cisjordania y Gaza, sino toda Palestina, desde el río hasta el mar, sobre sus pechos. Era una reivindicación política hecha con hilo, una declaración llevada sobre el cuerpo. En los retenes militares israelíes, los soldados comenzaron a confiscar o incluso a cortar las prendas que consideraban políticamente amenazantes. El cuerpo de una mujer palestina se convirtió en un espacio de confrontación con el control militar. The act of wearing one in public was an act of resistance. At checkpoints, during home raids, or even on the street, women risked arrest for wearing embroidery that the occupation deemed incitement. The body became the site of protest. These were not just garments, they were stitched manifestos, worn resistance. El simple acto de vestir uno de estos thob en público era un acto de resistencia. En los retenes militares israelíes, durante redadas en las casas o incluso en la calle, las mujeres corrían el riesgo de ser arrestadas por llevar bordados que la ocupación consideraba incitación. El cuerpo se convirtió en el lugar de la protesta. Estas no eran simples prendas, eran manifiestos políticos cosidos, resistencia llevada sobre el cuerpo. And for Palestinian women prisoners, resistance didn't stop at incarceration. In the occupation's jails, where craft supplies were banned, women would pull threads from pillowcases or prison sheets. Using olive pits, sharpened plastic spoons, or even safety pins as needles. They stitched quietly, often secretly, embroidering kufiyya patterns or Palestinian flags on scraps of cloth, smuggled out to families or preserved as testaments of their resilience. Y para las mujeres palestinas encarceladas, la resistencia no terminó con el encarcelamiento. En las prisiones israelíes, donde los materiales de manualidades estaban prohibidos, las mujeres extraían hilos de fundas de almohada o de las sábanas de la prisión, utilizando huesos de aceituna, cucharas de plástico afiladas o incluso imperdibles como agujas. Bordaban en silencio, muchas veces en secreto, reproduciendo patrones de la kufiyya o banderas palestinas sobre pequeños trozos de tela que luego eran sacados clandestinamente para sus familias o conservados como testimonios de su resistencia. It's also important to note this wasn't just individual, private, solitary resistance. Palestinian women organized embroidery collectively. One woman would keep watch while others stitched. Finished pieces were displayed in cells, turning spaces designed for suppression into galleries of Palestinian visual culture. They were building community, maintaining identity, and asserting cultural continuity inside the very institution designed to crush it. This is extraordinary, and this is the power of the needle. Las mujeres palestinas organizaron el bordado de forma colectiva. Mientras unas bordaban, otra vigilaba. Las piezas terminadas se exhibían en las celdas, transformando espacios concebidos para la represión en galerías de cultura visual palestina. Estaban construyendo comunidad, preservando identidad y afirmando la continuidad cultural dentro de la misma institución diseñada para destruirla. Eso es extraordinario. Ese es el poder de la aguja. Tatriz in this moment wasn't just about beauty. It was about saying, I am still here, I am Palestine, and Palestine lives through me. El tatriz no tenía que ver con la belleza, tenía que ver con decir, sigo aquí. Yo soy Palestina y Palestina vive a través de mí. And today, since October 2023, the occupational's genocidal assault on Gaza has killed tens of thousands of Palestinians. Homes, mosques, churches, hospitals, and schools have been destroyed. Entire bloodlines have been erased. Once vibrant neighborhoods reduced to rubble, and yet Palestinians continue to stitch. Desde octubre de 2023, la ofensiva genocida de la ocupación israelí contra la Franja de Gaza ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos. Hogares, mezquitas, iglesias, hospitales y escuelas han sido destruidos. Linajes enteros han sido borrados. Barrios que alguna vez estuvieron llenos de vida han quedado reducidos a escombros. Y aún así,
los palestinos continúan bordando. There are images that have circulated of Palestinian women displaced in tents and in the rubbles of their homes, continuing to embroider. A woman sitting in the ruins of what used to be her home, needle in hand. And when I see that image, I see 1948. I see the woman in the refugee camp reconstructing her village's motifs from memory. The gesture is the same. The thread is literally unbroken across more than 75 years of disposition. The deliberateness of choosing to pick up a needle inside a destroyed home is not despair, it is a declaration of life. Han circulado imágenes de mujeres palestinas gazatíes desplazadas, viviendo en tiendas de campaña o entre los escombros de sus hogares, que continúan bordando. Una mujer sentada entre las ruinas de lo que fue su casa, con una aguja en la mano. Y cuando veo esa imagen contemporánea, veo la Nakba de 1948. Veo a la mujer en un campo de refugiados reconstruyendo de memoria los motivos de su aldea. El gesto es el mismo. El hilo permanece literalmente intacto a través de más de 75 años de despojo. La decisión consciente de tomar una aguja dentro de una casa destruida no es desesperación, es una declaración de vida. Diaspora Palestinians are also turning to Tatriz as a way to process grief and rage. Tatriz has reemerged as a form of mourning and protest simultaneously, a slow, deliberate act in the face of mass destruction. Los palestinos de la diáspora también están recurriendo al tatriz como una forma de procesar el dolor y la rabia. El tatriz ha resurgido como una forma de duelo y de protesta al mismo tiempo, un acto lento y deliberado frente a la destrucción masiva. Tatriz is our visual archive of resistance. It reminds us that Palestinian life, even in the face of annihilation, insists on being seen. El tatriz es nuestro archivo visual de resistencia. Nos recuerda que la vida palestina, incluso frente al intento de aniquilación, insiste en ser vista. Tatriz is not just cultural heritage, it is also economic survival. For Palestinian women living under occupation and in refugee camps, where job opportunities are scarce, where checkpoints limit access to education or employment, the needle becomes not just a tool of expression, but one of empowerment. El tatriz no es solamente un patrimonio cultural, también es una forma de supervivencia económica. Para las mujeres palestinas que viven bajo ocupación y en campos de refugiados, donde las oportunidades laborales son escasas y los puestos de control limitan el acceso a la educación y al empleo, la aguja se convierte no solo en una herramienta de expresión, sino también en una herramienta de empoderamiento. In the aftermath of the Nakba, women in refugee camps across Gaza, the West Bank, Jordan, and Lebanon formed embroidery cooperatives, which were grassroots women-led efforts to keep tradition alive and to create income. Today, organizations like Darza, Sanbala, and Women in Hebron continue this work, operating under fair trade principles and ensuring artisans receive equitable pay. Después de la Nakba, mujeres en campos de refugiados de Gaza, Cisjordania, Jordania y Líbano formaron cooperativas de bordado. Estas iniciativas, dirigidas por mujeres, buscan mantener viva la tradición y generar ingresos para sus comunidades. Hoy, organizaciones como Darza, Zumbula y Mujeres en Hebrón continúan esta labor, trabajando bajo principios de comercio justo y garantizando que las artesanas reciban una remuneración equitativa por su trabajo. A new generation of Palestinian fashion designers is also emerging. Figures like Dira, Rima Dahbour, and others who incorporate tatriz into contemporary silhouettes and streetwear, bringing it into global conversations while staying rooted in identity and politics. También está surgiendo una nueva generación de diseñadoras y diseñadores palestinos como Dira, Rima Dahbour y otras personas creadoras que incorporan el tatriz en siluetas contemporáneas y moda urbana, llevándolo a una conversación global sin perder sus raíces en la identidad y la lucha política. This is the dual power of tatriz today. It sustains our communities materially, and it keeps our heritage alive.
When we buy directly from the maker, we honor the thread from which the whole tradition is woven. Este es el doble poder del Tatriz en la actualidad. Sostiene materialmente a nuestras comunidades y mantiene viva nuestra herencia cultural. Cuando compramos directamente a quien lo crea, honramos el hilo con el que toda esta tradición ha sido tejida. But we must also speak clearly about what threatens these traditions. As Tatriz gains global visibility, we've also seen it exploited, misused as a tool of normalization. Pero también debemos hablar con claridad sobre aquello que amenaza esta tradición. A medida que el Tatriz gana visibilidad internacional, también hemos visto cómo es explotado y utilizado indebidamente como una herramienta de normalización de la ocupación israelí. Let me be clear. Tatriz should never be flattened into a symbol of coexistence with our occupier. It does not belong in peace-building initiatives that place the occupier and the occupied on equal footing. Permítanme ser clara. El Tatriz nunca debe reducirse a un símbolo de coexistencia con quien nos ocupa. No tiene cabida en iniciativas de construcción de paz que colocan al ocupante y a la población ocupada en un mismo plano de igualdad. There are brands that claim to empower Palestinian women through embroidery. But behind the beautiful messaging is a harsh reality. These partnerships often benefit the occupying party more than the oppressed. They dilute the political context of Tatriz, turning a symbol of Palestinian cultural identity into a sanitized, depoliticized product. Existen marcas que afirman empoderar a las mujeres palestinas a través del bordado, pero detrás de esos mensajes atractivos existe una realidad más dura. Con frecuencia, estas alianzas benefician más al poder ocupante que a las personas oprimidas. Diluyen el contexto político del Tatriz y transforman un símbolo de identidad cultural palestina en un producto neutralizado y despolitizado. I will never fault Palestinian women for doing what they need to do to survive under military occupation. We know they are navigating impossible conditions, systems built to keep them dependent and displaced. Nunca culparé a las mujeres palestinas por hacer lo que necesitan para sobrevivir bajo ocupación. Sabemos que están enfrentando condiciones imposibles dentro de sistemas diseñados para mantenerlas dependientes y desplazadas. But let us be just as clear. Palestinians will never find liberation or independence through the occupation. We cannot stitch our way to freedom with institutions that profit from our oppression. Coexistence has no space here. Pero también debemos ser igual de claras. El pueblo palestino nunca encontrará la liberación ni la independencia a través de la ocupación. No podemos bordar nuestro camino hacia la libertad junto a instituciones que obtienen beneficios de nuestra opresión. Aquí no hay lugar para esa idea de coexistencia. As conscious consumers, we have a responsibility. Collaborate with artisans who are paid fairly and whose work is not filtered through settler colonial structures. Como consumidores conscientes, tenemos una responsabilidad. Debemos colaborar con artesanas y artesanos que reciban una remuneración justa y cuyo trabajo no esté siendo canalizado a través de estructuras coloniales de asentamiento. Every dollar spent on an authentic piece of Tatriz can be a form of solidarity or a form of complacency. Cada peso gastado en una pieza auténtica de Tatriz puede convertirse en una forma de solidaridad o en una forma de complicidad. Today, we are witnessing a revival. Across Palestine and around the world, Palestinians are picking up the needle. They are learning the motif of their grandparents' villages, even if they've never stepped foot on that land. They are turning grief, rage, pride, and longing into something tactical, something slow, something sacred. Hoy estamos presenciando un renacimiento. En toda Palestina y alrededor del mundo, los palestinos estamos retomando la aguja. Están aprendiendo los diseños de las aldeas de sus abuelos y abuelas, incluso si nunca han pisado esa tierra. Están transformando el dolor, la rabia, el orgullo y la nostalgia en algo táctil, algo pausado, algo sagrado. Tatriz has become a form of collective memory making.
And it's not just happening in isolation. All over the world, Palestinians are gathering in living rooms, community centers, refugee camps, cafes, and parks to stitch together. And in the process, we are building communities rooted in care, in heritage, and in resistance. El Tatriz se ha convertido en una forma de construir memoria colectiva. Y esto no sucede de manera aislada. En todo el mundo, las palestinas y palestinos se reúnen en salones, centros comunitarios, campos de refugiados, cafés y parques para abordar juntos. Y en ese proceso estamos construyendo comunidades arraigadas en el cuidado mutuo, en la herencia cultural y en la resistencia. In the face of displacement, we are rebuilding home through thread. Tatriz today is not limited to traditional forms. It is also being reimagined by contemporary artists who stitch onto unique mediums. It appears in fashion editorials and political murals, digital illustrations, and sculptures. Frente al desplazamiento, estamos reconstruyendo el hogar a través del hilo. Hoy el Tatriz no se limita a las formas tradicionales, también está siendo reinterpretado por artistas contemporáneos que lo aplican sobre soportes innovadores y diversos. Aparece en revistas de moda, murales políticos, ilustraciones digitales y esculturas. Tatriz is being used to stitch the names of our martyrs, to adorn protest banners, to embellish graduation sashes, to reclaim joy. This is the beauty of a living tradition. It grows as we grow. Tatriz is evolving because the Palestinian story is evolving. El Tatriz se utiliza para abordar los nombres de nuestros mártires, adornar pancartas de protesta, embellecer bandas de graduación, recuperar la alegría. Esa es la belleza de una tradición viva que crece a medida que nosotras crecemos. El Tatriz evoluciona porque la historia palestina también evoluciona. And yet, the thread remains unbroken. It still tells the same truth. We are here, we remember, we resist, and we love each other through generations. El hilo permanece intacto, sigue contando la misma verdad. Estamos aquí, recordamos, resistimos, nos amamos de generación en generación. Whether you're in Gaza or San Francisco, in Ramallah or Oaxaca, if you're holding a needle, you are part of this revival. You are part of a global constellation of Palestinians stitching across borders, across time zones, across language and exile, and that in itself is revolutionary. En Gaza o en San Francisco, en Estados Unidos, en Ramallah o en Oaxaca, si sostienes una aguja en tus manos, formas parte de este renacimiento. Eres parte de una constelación global de palestinas, palestinos y personas solidarias que bordan a través de fronteras, usos horarios, lenguas y exilios. Y eso en sí mismo es revolucionario. Tatriz is many things. It's resistance, it's healing, it's remembrance, it's art. But more than anything, it is a quiet, deliberate practice of tending to memory, to identity, and to one another. El Tatriz es muchas cosas. Es resistencia, sanación, memoria, arte. Pero por encima de todo, es una práctica silenciosa y deliberada de cuidar la memoria, la identidad y los vínculos entre nosotros. Each stitch is a touch across generations, a grandmother's hand guiding yours, even if you've never met her. Each pattern is a map back to the villages we long for, the homes that live in us even when we cannot live in them. Each gathering around the needle is a reminder that we are not alone. Cada puntada es un contacto entre generaciones, la mano de una abuela guiando la tuya, incluso si nunca llegaste a conocerla. Cada patrón es un mapa que nos conduce de regreso a las aldeas que añoramos, los hogares que viven dentro de nosotros, incluso cuando ya no podemos vivir en ellos. Cada encuentro alrededor de una aguja nos recuerda que no estamos solos. And here in Oaxaca, where the loom has become an instrument of survival, I feel the truth of this more deeply than I can say. Aquí en Oaxaca, donde el telar ha sido un instrumento de supervivencia, siento la verdad de todo esto con una profundidad que las palabras apenas pueden expresar.
We are different people. We carry different histories, different wounds, different patterns, but the thread is the same. Somos pueblos diferentes, llevamos historias distintas, heridas distintas y patrones distintos, pero el hilo es el mismo. The thread says, I remember, I am still here. You cannot erase what has been stitched into the body of the world. Lo que el hilo dice es, recuerdo, sigo aquí, no pueden borrar aquello que ha sido cosido en el cuerpo del mundo. May we all live to see a free Palestine from the river to the sea, and freedom and liberation for all oppressed and colonized peoples around the world. Que todos vivamos para ver una Palestina libre del río al mar y libertad y liberación para toda la gente oprimida y colonizada alrededor del mundo. Thank you so much for sharing this space with me and allowing me to share a bit of my history with you today. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo y por permitirme compartir un poco de mi cultura con ustedes hoy. Muchas gracias, Amani. Thank you so much. It was a very powerful speech. Es un discurso bastante poderoso, muy fuerte. Y pues les quiero invitar a hacer preguntas, comentarios. Sí, ahí viene el micrófono. Hola, no sé si lo mencionaron más temprano antes de que llegara, acerca de cuál es el origen del tatriz. O sea, ¿surgió en Palestina o de dónde viene la tradición de ese tipo de bordado? Que bueno, yo aquí lo conozco como punto de cruz. ¿Cuál es el origen? What's the origin of the cross stitch? If you know where it comes from, if it's original from Palestine, because in here we know it as a cross stitch. Yeah. So in Palestinian embroidery, we have a number of stitches. The cross stitch is the fundamental stitch, but there are many other stitches. We don't know exactly where the cross stitch started, but we do see today, we can look at embroidery traditions from different parts of the world and see similarities. For example, this week when we were teaching tatriz at the museum, we would see similarities between different motifs that we have that are also used in Oaxacan embroidery, as well as the different styles of embroidery that you can see in different regions. No hay un origen certero, no lo conocemos. El tatriz es una de las muchas puntadas que existen en Palestina, es la puntada fundamental y se ha visto que existen muchas culturas a través del mundo. En esta semana que tuvimos el taller en el Museo Textil, se vieron diseños que comparten muchos pueblos, muchas comunidades y eso. Lo digo en inglés y luego en español. So, a bit of context to my question. I work with traditional potters. So I can't hear you. Hola, hola. There. I'll give a bit of context for my question. I work with traditional potters. And well, we do many things, but one of the aspects is bringing their traditional pottery to other contexts. So now, and I have to say it was a beautiful talk. I learned a lot. Thank you. And so I'm thinking about how there's tendency for hegemonic powers to, well, wait. I'm thinking that tatriz, as many other indigenous art forms, what they teach us is different ways of relating to time or to memory or to death, yeah? And
that's what the status quo or the hegemonic powers want to erase in the end. So, yeah, I wanted to hear a little bit about that, and because I also see it in the pottery. It's just a different way of treating the territory, treating each other, treating your own body. Even outside of the specific culture, those values are uncomfortable for the colonial powers, let's say. And then also a question about how much that is transmitted through the object itself outside of its own culture, like someone who buys a tatriz or someone who buys pottery. In your opinion, in your experience, how much do people get some of that? Entonces, bueno, traduzco rápidamente. Yo trabajo con artesanas alfareras y una pregunta que nos hacemos es ¿qué tanto cuando alguien fuera del contexto local compra una pieza de barro puede comprender los valores profundos de vida que están detrás de esa pieza, ¿no? Las formas distintas de relacionarse con el tiempo, con el territorio, con la memoria, incluso con la muerte, que son como la base de esos objetos, ¿no? Y que lo veo mucho aquí en el tatriz. So for me, it's extremely important to teach the history and the context of tatriz. I teach tatriz workshops all the time, but I will never teach someone just to stitch. You have to understand the history and the context and what tatriz actually means for Palestinians, whether you're Palestinian or not. And I see a lot of, well, for example, this dress that I'm wearing today is a dress from the 1960s, 1970s, from one of the Gaza co-ops that was made to sell. It was made to market. Many people that bought these types of dresses were European tourists. And I have heard so many times people who have bought these dresses thinking they were cute, and they had no context of the history or what these dresses actually mean. And so for me, when I teach, I emphasize the history, because without that, it's just embroidery. It can be from anywhere. The students who took my embroidery classes this week saw the similar motifs across different cultural embroidery, including the embroidery here. But without understanding the context and the history of what it means for Palestinians, it's just a star. And so I emphasize that a lot in all the work I do, in my classes, in my community gatherings, or even I'm launching a fashion collection next month, and even with that, everything around it is rooted in that context, because it's extremely important to me. It's extremely easy for history to be lost, especially indigenous history that is oftentimes not documented, and oftentimes when it is not documented by us. Entonces la educación es clave, en todas las labores que ella hace, explicar el contexto es lo fundamental. Sin esa explicación completa de la historia de los diseños, de la técnica, se vuelve simplemente un bordado, y que puede ser un bordado de cualquier lado. En esta semana que estuvieron los talleres en el museo, pues se vieron estos diseños que son muy similares entre uno y otro, y es ese contexto el que marca esa diferencia, esa importancia. Si no, pues se vuelve una simple estrella. Entonces todo lo que ella hace está anclado en ese contexto, en esa educación, que no solamente es en espacios formales como un taller, sino en sus propias reuniones sociales, ¿no? Que explica de dónde viene el trabajo del tatriz, y incluso en una línea de moda que está por lanzar el próximo mes, está anclado en esta tradición. También es muy importante por el sentido de contar las historias de los pueblos originarios de distintas partes del mundo, porque muchas veces se suelen borrar y olvidar a propósito,
y o están escritas por gente que no es de esos pueblos originarios y entonces también es un borramiento. It's also why I speak out against normalization. There are brands that have been created in partnership between Palestinians and the occupying forces, and they dilute what Tatriz means. Because those brands, like, for example, there is a sneaker brand that claims to be Palestinian, but is actually owned by Israeli Zionists, and they employ Palestinian women to stitch their embroidery. And they present it as this beautiful project of coexistence while completely erasing the context of the embroidery and what the women that are actually stitching these pieces go through on a daily basis. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque también hay empresas, compañías, iniciativas que se supone que son colaboraciones, pero que realmente solo benefician a la parte ocupante. Hay una marca de tenis que se nombra Palestina, pero que realmente los dueños son sionistas israelíes y lo que hacen es emplear a mujeres palestinas para aplicar su bordado en esos tenis y se presentan como palestinos, pero no marcan la historia por la que atraviesan esas mujeres día a día. Thank you. I don't know, should I give the announcement now? Is it okay, or should I wait? Could we wait? Podríamos esperar, gracias. Sí, muchas gracias y felicidades por el trabajo. Mi pregunta está más orientada a cómo es tu relación con el bordado. ¿Tú sabes bordar o por qué te interesó rescatar la historia de Palestina a través del bordado, ¿no? ¿Y cuáles son tus sentimientos actuales con relación a la situación en Gaza? How did you get to embroidery? What's your interest in embroidery and what are your feelings on the Gaza situation? So, Tatriz is something that, as a Palestinian, you grow up with. It's in our homes, it's on pillowcases, on the wall, in the dresses that we wear. But when I was growing up, especially in the early 2000s, unfortunately, machine embroidered dresses really took over. So I didn't see people stitching. Even though my grandmother and all the women in my family had always stitched, it wasn't something that I saw regularly. So I thought it was something of the past. El tatriz está presente en toda la vida palestina porque está en la casa en todos lados, ¿no? En las cobijas, los cojines, en todas partes. Sin embargo, ella, mientras iba creciendo, especialmente en la década de los 2000, el bordado a máquina fue el que dominó, ¿no? Como que el bordado a mano no se veía. Y a pesar de que en su familia, todas las mujeres de su familia bordan y saben hacerlo, ella no era algo que viera constantemente, de manera regular, cerca. So I really wish I remember what sparked the desire in me, but at one point I decided I want to learn tatriz. And unfortunately, my grandmother was too old to teach me, and I didn't know anyone. Even though I grew up in a very large Palestinian community, I didn't know anyone who actually was still stitching or could teach me how to stitch. So I actually learned through YouTube, and once I learned through YouTube, I dove completely in. I started buying a lot of books. And a lot of the books on tatriz are very hard to find, or they're in Arabic. They're out of circulation. So I became very obsessed and purchased every book I could get and just became enamored with the art. And very quickly, it became my entire personality. No recuerdo así el momento exacto en el que el bordado la atrapó, pero simplemente deseaba aprenderlo. Lamentablemente, a pesar de que su abuela era una gran bordadora, ya era muy mayor y no le pudo enseñar. Entonces, como no tenía nadie cerca de ella para que le enseñara, pues empezó por YouTube y ahí
después de YouTube, empezó a comprar libros que no son fáciles de conseguir, o están fuera de circulación, o están en árabe, pero empezó a conseguir lo más que podía y a sumergirse realmente en el tema porque la obsesionaba, ¿no? Entonces ahora pues se ha vuelto su personalidad completa. And believe it or not, in 2020, because of COVID and we were all stuck at home, I started meeting people, other Palestinians, through social media who were also stitching, but stitching by themselves because they didn't have a community. And we started building an online community, and I was very fortunate to make friends with people from literally all over the world who were Palestinians participating in this art. And we started growing a large global community. We started growing a local community in San Francisco where I live. And we started seeing a revival in 2021 during the attacks on Sheikh Jarrah, which is a Palestinian village in Jerusalem. You started seeing more Palestinians who were interested in learning this art. And at the start of the genocide in October 2023, you started seeing not just more Palestinians, but a lot of non-Palestinian allies who were interested in learning about our art and our culture as a way to gain deeper knowledge of Palestine. And so now, today, it's this huge movement of Palestinians and non-Palestinians who are stitching tatris and reviving the practice of hand embroidery. Entonces fue en 2020 cuando empezó a conocer una comunidad en línea con el COVID, que ella empezó a ver que había mucha gente bordando por sí misma, ¿no? Como un modelo de autoaprendizaje, y con el tiempo esa comunidad se fue haciendo más grande a nivel global, pero también a nivel local en San Francisco, que es donde ella vive. Y también en 2021, con una de las festividades más importantes para los palestinos en Jerusalén, empezó a verse que mucha gente estaba muy interesada en el bordado de Palestina y la cultura palestina y el arte, no solamente gente de Palestina, sino aliados, personas aliadas con la cultura del pueblo palestino. Y justamente a partir de octubre de 2023, con la situación en Gaza, esto se acentuó, ¿no? Gente palestina y no palestina se empezó a interesar mucho más en la cultura y en el tatriz como una manera de dar a conocer esta cultura, ¿no? Este conocimiento, y aliarse. And in regards to Gaza and the genocide in Gaza, obviously for every Palestinian, it's extremely personal. And for me, I mean, I had family in Gaza. I have many close friends who are from Gaza and who have family in Gaza. I know 2 family friends who've had hundreds and hundreds of family members killed in the genocide. So I will say that I probably don't have the right words to describe how I feel about all of it. But I will say very clearly, I do not believe in coexistence. I do not believe that Israel has a right to exist. And I very firmly stand with a free Palestine from the river to the sea, all of Palestine. Sobre el genocidio en Gaza, pues tiene mucha gente conocida ahí, ella misma, familia, amistades con familiares ahí. Amistades que han perdido a cientos de familiares por el ataque en Gaza, y pues ella no siente tener las palabras para expresar realmente lo que siente. Sin embargo, sí es muy clara en decir, ella no cree en la coexistencia, no cree en el derecho del Estado de Israel de existir, y cree firmemente en Palestina libre desde el río hasta el mar. Muchas gracias. Bueno, algo que se me pasó traducir hace un momento, pero que resurge en esta última parte, el vestido que trae ahora mismo es de Gaza, es de los años 60, 70. Sin embargo, lo encontró una amiga suya en una tienda de segunda mano, muy probablemente comprado por turistas europeos que simplemente lo vieron y dijeron, qué lindo está, pero no tenía el conocimiento histórico trascendental de dónde viene esta tradición, ¿no? Eso lo dijo hace un momentito. ¿Alguien más?
Muchas gracias. Pues muchas gracias. Diego, Muchas ahora sí. gracias. Bueno, pues nada más invitarles, quien no lo haya hecho, a firmar. Estamos recolectando firmas en todo el país para una iniciativa ciudadana que se entrega al Congreso de este país. Y las iniciativas ciudadanas son un derecho de todos los mexicanos para pedir cosas específicas en torno a la ley, y lo que estamos pidiendo con esta iniciativa ciudadana es que el Estado mexicano rompa relaciones diplomáticas, económicas y militares con el Estado de Israel. Que bueno, pues esta es una de las formas que tenemos como ciudadanos, es una forma concreta, es un acto sencillo, práctico, concreto, para pues de alguna manera frenar el genocidio, o mínimamente dejar claro que los mexicanos no estamos de acuerdo con que México normalice el genocidio, los crímenes de guerra, ¿no? Entonces esto es para ahorita, como una respuesta inmediata a lo que está sucediendo, pero también es para el futuro. O sea, México tiene una política exterior que no tiene claridad sobre qué se debe de hacer en casos de genocidio y crímenes de guerra. Y entonces esto a nivel legal es un primer paso para que el Estado mexicano se posicione. Entonces, bueno, pues aquí están las firmas, lo único que necesitamos, aquí están los formatos, lo único que necesitamos es la clave del lector. Entonces, si traen su credencial o tienen foto. ¿Por qué la clave del lector? Porque pues es un proceso legal y el INE necesita asegurarse de que sean ciudadanos mexicanos. Entonces, bueno, muchas gracias, y aquí estamos aquí atrás. Initiative to present to Congress so that Mexico cuts off diplomatic relations. Amazing, amazing. Is there going to be a book? So I am not an author. However, there are some amazing Palestinian historians and scholars who have written books, especially more recently. There is a new book that just came out. I have to remember the name of it. I think it's called Stitching Palestine, that is written by some of the women from Tiraz Center. And Tiraz Center is the largest home of Arab and Palestinian costume in the world. It is in Amman, Jordan, and it is run by a Palestinian woman. So I highly recommend. I actually just got my copy in the mail before I came, so I didn't get to read it yet. But there are some amazing books that are already out there. I'm an artist, I'm not a writer. Ella no es una escritora, pero hay varios libros con la historia del bordado palestino. Necesita verificar el nombre, pero acaba de salir un libro sobre el bordado palestino. Es de una asociación que está en Amán, en Jordania, que es la organización más grande sobre el textil palestino. Lo dirige una mujer palestina. It's not Widad, but no. it's Okay. one of the women that worked. But Okay. there is Widad's book too. You can mention that one. Entonces, ella acaba de conseguir su copia, está ansiosa por leerlo, le llegó antes de venir para acá. Pero también aprovecho para decir que en la biblioteca del Museo Textil, que está en el Juan de Córdoba, en San Pablo, hay algunos volúmenes sobre el bordado palestino. De ahí sacamos alguna información para la exposición que está en curso, y también como parte de todo este proyecto con el Colegio Nacional y la Cátedra de Lengua y Cultura Árabe, Shadi Rohana está coordinando una publicación que compila todo este proyecto, la exposición, los talleres, los conversatorios, también una colaboración con Chicahuaxtla, con San Andrés Chicahuaxtla, en traducción triqui árabe. Entonces todo eso se está preparando para próximamente. Gracias, Esperanza.